Bien, chicos, damos gracias a Dios por permitirnos pues nuevamente llegar por este medio, ¿verdad? Y poder comunicarnos. El tema del día de hoy es la expansión del sistema educativo y la participación femenina. Muy bien, vamos a hablar sobre los cambios en la educación. Inclusive antes de que Ecuador fuera una república, en la Gran Colombia existían leyes e instituciones para administrar la educación, como la Dirección General de Estudios. Ya en la época republicana, en 1836, y bajo el gobierno de Vicente Rocafuerte, se crea la Dirección General de Instrucción e Inspección de Estudios para cada provincia y el Decreto Reglamentario de Instrucción Pública. Y hay que recordar también la gran influencia de la Iglesia en la vida cotidiana en la época, debido pues que ellos se hacían cargo de las actas de nacimiento, ¿verdad? Los matrimonios, los cementerios con las actas de defunción y también de la educación, ¿verdad? Veníamos de una educación religiosa y con varios pues presidentes que vimos anteriormente, pues se logró instaurar la educación laica, ¿verdad? Libre y gratuita para todos. Estos cambios que se implementaron a raíz de la Revolución Liberal significaron un gran avance importante en cuanto al sistema educativo y la participación femenina en la vida pública y política del país. Es allí pues como cabe mencionar también a Matilde Hidalgo de Prócer, que fue la primera mujer en recibir su título universitario de médico. Aparte también hizo bastante reconocida a nivel de América Latina, puesto que fue la primera mujer en acceder al voto, ¿verdad? También podemos hablar de Dolores Cacuango, ¿verdad? Ella fue una mujer indígena que hizo respetar derechos de los indígenas, en donde también acudió mucho por la participación en la educación, no solo de los niños indígenas, sino también que estuvo al frente de las mujeres, ¿verdad? Muy bien, los cambios implementados fueron pues el artículo 36 de la Constitución de 1897, en donde dice que la enseñanza, dice que la enseñanza es libre. En consecuencia, cualquiera puede fundar establecimientos de educación e instrucción, sujetándose a las leyes respectivas. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria, sin perjuicio del derecho de los padres para dar a sus hijos la que tuvieren a bien. Dicha enseñanza y la de artes y oficios serán costeadas con los fondos públicos. Por eso se dice pues que la educación es gratuita, la educación, ¿verdad? La educación religiosa y otras educaciones se vieron pues ubicadas en el campo privado, ¿verdad? Como es en el caso de nuestra institución. Bien, toda esta corriente del sistema educativo y la participación femenina estaba fundamentada en el positivismo, que fue una ideología que emergió en el siglo XIX, pero que cada vez se hizo más popular en América Latina en el siglo XX, en donde la educación se tecnificó cada vez más. Quiere decir que empezó pues a reformarse, empezó a avanzar, empezó a cambiar cada vez más, logrando pues un avance positivo para la educación. El positivismo proponía que el conocimiento era válido solo si tenía una función práctica. Es allí pues que donde nace la importancia de dar la enseñanza de ciencias experimentadas y también la educación técnica. Bien, pues la educación técnica en donde se ve computación, donde se ve administración, donde se ve contabilidad, electricidad, ¿verdad? Actividades que se pueden aplicar. También en lo que es la educación, anteriormente se veía mecánica, se veía automotriz, ¿verdad? O se veían materias que servían para una educación de oficios, ¿verdad? Y las educaciones experimentales, la enseñanza de las ciencias experimentales, en donde aparecía el estudio de leyes, el estudio de sociales, el estudio de la química, el estudio del físico matemáticos, ¿verdad? En donde también
el deporte era considerado como una parte de la enseñanza regular. Ya para 1930 se fortalecieron todas las ideas socialistas, de las que también se nutrió el sistema educativo ecuatoriano. Se puso mucho mayor énfasis en la enseñanza, especialmente en el sector rural, ¿verdad? En donde pues no en el sector rural las personas enseñaban solo a los niños de pronto a hacer su nombre, solo a sumar, solo a restar, ¿verdad? Y les enseñaban ya un oficio. Estaban pues destinados a la agricultura, al cuidado del ganado, al cuidado de animales que les servían pues para su vida futura, ¿verdad? No estaban obligados a que los chicos asistieran a clases, por lo cual no existían escuelas cerca. Con esta función, en donde se dio el énfasis a esta educación, se propuso que hubiera una escuela en cada sector rural para que se diera la enseñanza o la educación a todas las personas que se encontraran, no solo en el sector urbano, sino también en el sector rural. Es allí pues donde aparece y se puso más énfasis también y aparece la lucha de los dirigentes indígenas. Aquí hablamos de Dolores Cacuango, ¿verdad? En ella vemos pues que se plasmó la creación de las primeras escuelas bilingües en las que los niños y niñas indígenas aprendían no solo el español, sino también el quichua, que es su lengua materna, ¿verdad? Para ello pues en varios años se fueron formando los primeros maestros indígenas, ¿verdad? Que eran bilingües, dado que la lengua materna de nuestro país es el quichua. En 1939, la nueva ley de educación superior daba a los centros de enseñanza superior una mayor autonomía técnica y administrativa. Eso fue un paso bastante importante que se dio en esta época, pues el Estado tomaba cada vez más control sobre la enseñanza primaria y media. Así pues, la educación pública se expandió y, al igual que otros, en la conferencia 5 del sistema educativo público tendía pues a alcanzar el mayor número de personas, y el pensum de enseñanza enfatizaba el amor al país, el cuidado de la naturaleza, a los símbolos y a los valores patrios. Si ustedes conversan con sus papitos, ellos les van a decir pues qué materias veían antes ellos. Si usted ya conversa con sus abuelitos, podría pues darse cuenta que antes se enseñaba materias como ética, valores, ¿verdad? También modales, en donde se iban pues cambiando cada día más. Cívica también era una materia pues que alcancé a ver yo en mis tiempos, en donde se enseñaban muchas otras cosas. A medida que el pensum se fue modificando, a medida que las materias se fueron realizando, pues enfatizando ya en otras áreas, pues se empezó a cambiar estas materias, ¿verdad? Y después lo que conocemos nosotros actualmente. Para 1944 terminó la larga disputa entre el Estado y la Iglesia Católica por controlar la educación. Y es así, como les decía anteriormente, que la enseñanza religiosa quedó circunscrita al ámbito privado. Por otro lado, el Estado dio ciertas libertades en cuanto al pensum que las instituciones educativas religiosas podían seguir. Entonces allí continuaron pues en su labor, como lo hace nuestra institución. Sin duda, en la primera mitad del siglo XX el sistema educativo ecuatoriano dio grandes pasos, pero todavía queda mucho por hacer. Si nosotros ponemos pues a ver las diferencias y las semejanzas que hay entre, o la comparación que hay entre la educación anterior o la educación tradicional y la educación que tenemos ahora, dimos un paso agigantado, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podíamos colocar allí que la educación tradicional era en un aula de clase, con estudiantes, con un docente parado al principio, al frente, ¿verdad? Dando sus clases, compartiendo, conviviendo con los estudiantes, más la enseñanza o la educación que tenemos ahora virtual. Lo hacemos como mayor ejemplo lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Que usted no me está escuchando en vivo, no me está viendo en este momento, sino que está escuchando un video que yo grabé con anterioridad, ¿verdad?
Entonces, allí empezamos nosotros a comparar y si ponemos pues a buscar cuántos aspectos más han cambiado en la educación tradicional y la educación que tenemos actualmente, vamos a descubrir nuestra tarea. En este momento pues ya se va a quedar activado en Teams un cuadrito que usted va a completar que se llama enseñanza o educación tradicional versus enseñanza o educación actual. Usted va a ver cómo era la educación anteriormente y acá en la otra columna usted va a colocar cómo es la educación ahora. Va a comparar la educación que existía, bueno, pues hasta el año pasado con la educación que estamos actualmente, ¿verdad? Esa va a ser su actividad. No sin antes, bueno, terminar la clase con la frase de Dolores Tacuanco. Somos como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. Esta mujer tiene un legado muy importante en la cultura indígena, pues defendió a capa y espada los derechos no solo de los indígenas, sino también de las mujeres, ¿verdad? Una de las mujeres que luchó con su coraje, con su ímpetu, cada día más y no se dejó amedrentar, ¿verdad?, de la persecución política de los gobiernos quienes la consideraban pues una amenaza y la acusaron de comunista. Bien, entonces ya después ella, cansada de tantos abusos y la explotación de sus patronos en el Guasipungo donde habitaba, inició las primeras luchas para exigir el respeto a los indígenas y la abolición de la esclavitud. Pero su legado más importante se vislumbró en el afán por la educación bilingüe y es pues gracias a ella que nacen las escuelas bilingües donde los niños indígenas no solo aprenden español, sino también su lengua materna, nuestra lengua materna, que es el quichua. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que sigas investigando y nos vemos la próxima clase.